Yo creo que por diferentes motivos. Uno, por compromiso ético de no repetición. Otro, por un deber social de reparación hacia las víctimas. Pero también porque necesitamos politizar esta violencia. Tenemos que entender que venimos de una historia de desigualdad y que la violencia emana de esa desigualdad. Entonces, entender esa historia de desigualdad nos facilita poder entender este presente y proyectarnos como sujetos políticos al conjunto de las mujeres, porque esta es una violencia que no solamente la han sufrido mujeres a nivel individual, sino que el agravio ha sido contra todo un colectivo, contra las mujeres. Por tanto, necesitamos hacer un hilo conductor en el que poder identificarnos y reconocernos con nuestras abuelas, con nuestras madres, con aquellas mujeres que sufrieron el horror, pero también con aquellas mujeres que ejercieron una resiliencia individual y colectiva frente a la violencia. Sí, los lugares de la memoria son lugares que pueden ser bien en el espacio urbano, como las plazas, las calles, monumentos, que son lugares donde expresar, por un lado, o donde rendir homenaje a las víctimas y expresar nuestra solidaridad, porque las víctimas no necesitan nuestra compasión, las víctimas necesitan nuestra solidaridad y una atención integral y un trabajo con perspectiva feminista a nivel político, a nivel social, que conlleve esa reparación que decíamos anteriormente. Entonces, los lugares de la memoria pueden ser espacios físicos, como la Plaza 25 de Noviembre que tenemos en Bilbao, como también acciones. Ahora mismo ha habido una acción el 15 de mayo en recuerdo a las 56 niñas que fueron, bajo mi punto de vista, asesinadas en Guatemala, ¿no? En el Centro de Menores de Guatemala, porque tienen mucha vinculación además con las mujeres que fueron asesinadas en 1911 en una empresa textil en Nueva York. Es decir, desde el feminismo necesitamos reconocer esos referentes, esos símbolos a nivel político, que no implica invisibilizar a otras víctimas, sino que implica que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pero necesitamos tener referentes políticos en los que reconocernos tanto en el sufrimiento, y para hacer esa empatía hay que humanizar a las víctimas. Necesitamos recordar con emoción a Nagore Laffage, a Marta del Castillo, a Henar Escudero, a Ana Orantes, a muchas, a miles, a millones de mujeres que a lo largo de la historia han sido asesinadas. Pero es verdad que para construir ese impacto emocional necesitamos símbolos concretos, pero no implica que invisibilicemos a otras mujeres. Implica si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y implica también que socialmente hagamos ese proceso de reparación con las víctimas y que podamos expresar nuestro duelo, es decir, proyectar de manera positiva el dolor de las víctimas a través de esos espacios de la memoria y poder hacer tanto el duelo como la reparación social con las víctimas.